Hola, cuervitos, hoy les traigo nuevo capítulo de Izuku atrapado en el abismo. Todos los créditos a su creadora Nila Pérez 90, su página de Wattpad en la descripción. Sin más, empecemos. Capítulo número 4. Aizawa, la máquina de expulsar alumnos. Flashback en el abismo. Izuku acechaba a uno de los gigantes que se había quedado quieto. Se acercó a este a toda prisa y puso sus manos sobre el pie izquierdo de la criatura. Izuku gritó con las manos en carne viva. La piedra se encontraba muy caliente, burbujeando al contacto con la sangre del peliverde. Izuku ya no quería montarse encima del gigante de piedra, pero no le quedaban más opciones para salir de allí. Se mordió la lengua y lloró cuando el dolor por subirse al pie recorrió cada milímetro de su cuerpo. Izuku se obligó a mantenerse concentrado en agarrarse a la superficie irregular del pie izquierdo mientras moldeaba sus manos antes de que terminasen chamuscadas. Regeneraba la piel a la misma velocidad que se quemaba en un ciclo de dolor interminable. Sus lágrimas se evaporaban en cuanto tocaban los pies de aquel gigante, que eran del tamaño de un autobús 6. Entonces el gigante comenzó a caminar otra vez. Primero movió el pie derecho. Se levantó por encima del suelo al mismo tiempo que avanzaba la distancia de 600 metros antes de caer. Izuku se agarró con aún más fuerza mientras oía el sonido de su propia carne burbujear. El pie izquierdo se levantó con tanta fuerza que Izuku casi se cae. El aire caliente golpeaba su cuerpo como si fueran llamas. La velocidad que alcanzó el pie casi hizo que el peliverde se desmayase. Por un momento el pie se quedó quieto en mitad del aire, hasta que bajó al suelo con la fuerza de un meteorito. Esa había sido una experiencia horrible para Izuku, pero apenas había comenzado. Aún quedaba mucho recorrido por hacer antes de alcanzar el final de la bóveda gigante. 12. En la actualidad, Izuku había sido admitido en la UA. Un extraño holograma con un Olmig muy ruidoso le felicitó por su desempeño, obteniendo la cifra increíble de 102 puntos, la puntuación más alta registrada desde que el propio Olmig hizo el examen. Izuku caminaba por los pasillos de la UA sintiendo bastante felicidad por ser un alumno de aquella academia con tanto prestigio. Por fin sería un héroe que salvara a las personas con una sonrisa. Encontró la clase de 1A con bastante facilidad y se sorprendió por el tamaño de la puerta. Debe ser para alumnos con un capricho de gigantificación, especuló. Abrió la puerta. ¿No te da vergüenza poner los pies sobre el pupitre?, le gritó un chico con gafas y motores en las pantorrillas a la persona que Izuku no quería ver. Katsuki. Sí, Izuku había tenido la mala suerte de coincidir con la rubia explosiva en la misma clase. Era como si el destino no quisiera sobreírle. Katsuki se había sentado en un sitio de la primera fila con los pies sobre el pupitre, como si la clase fuera toda suya. El peliazul con gafas y motores había decidido hacerse el héroe y evitar que Bakugou hiciera lo que le daba la gana. ¿Qué te pasa, cuatro ojos?, gritó Katsuki en respuesta al peliazul. ¿Es que tienes un palo metido en el culo? Déjame tranquilo de una vez. Y aquel comentario no hizo gracia al peliazul 1. ¿Cómo puedes hablarme así?, cuestionó mientras movía los brazos como un robot. Me llamo Ida Tenya y soy de la Academia Somei. Somei. Entonces eres un jodido élite con mucho dinero. Me pregunto si puedes limpiarse el culo solo o te lo hacen tus mayordomos. Voy a disfrutar aplastándote. ¿Vas a aplastarme? ¿Qué clase de actitud es esa? Izuku ya estaba un poco cansado de esperar en la puerta, así que entró en clase y caminó tranquilamente hasta su sitio. Katsuki Bakugou se consideraba alguien fuerte. No había pensado en Izuku Midoriya desde que desapareció hace más de 2 años. Para él, Deku era un inútil sin Kirk que no valía para nada. Entonces sus peores pesadillas se hicieron realidad cuando reconoció la figura patética del peliverde. ¡Maldito Deku! Katsuki gritó sobresaltado a los pocos alumnos que había en clase. Izuku miró de reojo a Katsuki antes de seguir caminando como si nada. No me ignores, maldito Deku. Katsuki se levantó hecho una furia y trató de agarrar al Izuku por el uniforme. El antiguo Izuku estaría muerto de miedo, pero el Izuku actual había pasado por situaciones peores que esta. De un manotazo apartó la mano de Katsuki. Bakugou estaba sorprendido porque Deku nunca le había desafiado así. El maldito brócoli siempre se asustaba y lloraba cada vez que Katsuki se acercaba a él, y eso le encantaba al rubio explosivo.
Por tanto aquello no podía haber sucedido, Deku no podía desafiar a Katsuki, Deku era un maldito Kyrles sin derechos que debía seguir a Bakugou como un perro fiel. Izuku ignoró por completo la expresión del rubio y continuó caminando como si nada. ¿Qué se supone que estás haciendo, Deku?, exclamó el rubio atrayendo de nuevo la atención de los alumnos que iban entrando en clase. No me ignores y mírame cuando te hablo. Pero Izuku ni siquiera se había detenido. En la puerta de clase se encontraba Uraraka Ochako. Ella había reconocido al chico de pelo verde oscuro que le había salvado del puntero cero y quiso darle las gracias, no obstante los gritos de Katsuki la habían hecho retroceder un poco. Shota Aizawa era el maestro de la clase 1A y no por propia voluntad. Él se encontraba en su saco de dormir a la espera del comienzo de clase para evaluar las habilidades de los alumnos, y ¿para qué negarlo? Expulsar a los que no tenían ningún talento. Por desgracia un adolescente rubio con un complejo de superioridad indestructible se había puesto a gritar a otro alumno llamado Lida Tenya y a Midoriya Izuku por tonterías que Aizawa no deseaba saber. El maestro suspiró y salió de su saco de dormir dejando anonadado a todos menos a Izuku. Habéis tardado 8 segundos en guardar silencio, dijo Aizawa ante la clase entera. Me llamo Aizawa y soy vuestro maestro de aula. La apariencia de vagabundo atropellado del maestro sorprendió a casi todos. Aizawa miró de reojo a Izuku, el chico al que Nezu le había echado el ojo, para descubrir una mirada muerta y profunda en sus ojos verdes que no debería estar allí. Ningún adolescente normal debería tener esa mirada. Aizawa se aclaró la garganta y sacó unos uniformes de gimnasia del saco de dormir. Poneoslos e id al campo beta, dijo sin más. Cada alumno cogió uno y fue a los vestuarios. Izuku se cambió lejos de las miradas de los chicos para que no vieran las cicatrices de su cuerpo. No tener que dar explicaciones. Flashback en el abismo. 2 o 3 horas pasaron hasta que el gigante llevó a Izuku a la salida. El cuerpo del joven estaba lleno de ampollas que supuraban líquido debido al calor, sus zapatillas le habían derretido y sus manos eran un amasijo sanguinolento. Estuvo 3 o 4 horas más moldeando su cuerpo para reparar la mayoría de las lesiones. Tantos fueron los cambios que la piel del joven perdió toda la melanina y se quedó coloreada de un tono blanco permanentemente. Algunas cicatrices fueron imposibles de borrar como las de las manos y los pies. El peliverde se adentró nuevamente en los túneles y buscó una zona cerca en la que tumbarse y dormir. Una parte de él deseaba morir. En la actualidad, Izuku se estaba poniendo la camiseta cuando un chico pequeño con bolas en la cabeza se acercó a él y gritó. ¿Cómo te has hecho esas cicatrices? Todos se giraron al sonido y le miraron los brazos, manos y espalda, no había centímetro de piel que no tuviera cicatrices. Cada alumno puso una expresión de sorpresa diferente. El más afectado probablemente era el chico con las bolas en la cabeza y, el que menos, un adolescente con el cabello rojo y blanco. Entonces un pelirrojo con dientes puntiagudos habló. ¿Quién te hizo eso? Midoriya no se dejó afectar por las expresiones de sus compañeros y les dedicó una de sus miradas más terroríficas para que hicieran más preguntas respecto a las cicatrices. La mayoría de chicos retrocedió varios pasos. Aizawa esperaba a todos los alumnos en el campo beta. Cuando todos llegaron él miró al reloj con una expresión aburrida. Habéis tardado 9 minutos, musitó con un tono de reproche. Vamos a hacer una prueba de evaluación peculiar. ¿No se supone que tenemos que ir a la ceremonia de ingreso? Preguntó Uraraka a lo que Aizawa buzó. En UA los maestros se nos permite enseñar como nos dé la gana a nuestros alumnos. No hay tiempo para ceremonias en mi plan de estudios y, además, no sirven para nada. Tenéis 3 años para convertiros en héroes en los que no podéis perder el tiempo con estas estupideces. Aizawa sacó una pelota metálica del bolsillo. Realizaréis varias pruebas con vuestro Kirk para evaluar qué tan creativos sois. El primero en el examen de ingreso os hará un ejemplo. Al escuchar eso Bakugou se hinchó de orgullo y dio un paso hacia adelante. Izuku Midoriya llamó a Aizawa mientras le entregaba la pelota. Y el orgullo de Bakugou devino abajo. ¿Cómo puede ser ese maldito perdedor el primero en el examen de ingreso? Exigió saber el rubio explosivo. El maldito Deku es más Kyrles que una piedra. No tiene peculiaridad. ¿Qué estás diciendo? ¿No viste lo que hizo con el puntero cero? Dijo Lida Tenya. Él me salvó de ser aplastada, añadió Uraraka. Izuku ignoró la conversación entre los compañeros y miró a Aizawa. ¿Qué tengo que hacer con esto? Es para una prueba de lanzamiento. Colócate en ese círculo y arroja la pelota, puedes hacer lo que te dé la gana siempre que no salgas del círculo. Izuku asintió y caminó hacia el círculo.
Si arrojaba la pelota con la mano, podría lograr que superase los 200 metros, pero Izuku tenía otro plan en mente. Sostuvo la pelota delante de su rostro y moldeó el espacio fácilmente haciendo que se teletransportase a un lugar bastante alejado. Izuku se sintió algo cansado pero se mantuvo en pie. ¿La pelota acaba de desaparecer?, preguntó un uniforme flotante. La ha borrado del mapa, dijo alguien con cabeza de cuervo. Aizawa frunció el ceño sin saber qué había sucedido con la pelota, hasta que miró el dispositivo de medición de distancia. 89.000 metros. Toda la clase incluido el profesor se quedaron de piedra y miraron a Izuku con otros ojos. Ya no parecía alguien debilucho y frágil. Santa mierda, qué varonil, dijo el chico pelirrojo con dientes afilados. Deku de mierda. ¿Cómo has hecho eso? Un Bakugou caminó hacia el peliverde provocando pequeñas explosiones de sus palmas. Pero entonces su Kirk dejó de funcionar, después unas cintas le atraparon con fuerza y le impedían moverse. El rubio se agitó pero se enredó aún más. He borrado tu Kirk, Bakugou, reveló Aizawa con el cabello de punta y los ojos abiertos. En Wano toleramos las agresiones contra los compañeros a menos que sea durante los ejercicios de heroicidad. Una falta más como esa y serás expulsado. Aizawa soltó al rubio antes de dirigirse al resto de alumnos. Como podéis ver, las pruebas serán así. Utilizaréis vuestro Kirk e ingenio para salir adelante. ¿Alguna duda? Un par de estudiantes sonrieron. ¿Podemos utilizar nuestro Kirk? Suena divertido, dijo una chica con la piel rosa. Aizawa le dirigió una mirada letal que borró las sonrisas de todos los adolescentes. Se aclaró la garganta. ¿Decís que es divertido? Pues vamos a mejorar las pruebas. El que obtenga la menor puntuación será calificado como sin talento y será expulsado. Las quejas y protestas no tardaron en escucharse. A la mayoría de alumnos les parecía de mal gusto ser expulsados después de todo el esfuerzo que habían hecho para llegar al curso de héroes. Izuku no era la excepción y también le sentaría mal tener que abandonar la academia por el capricho de un profesor con aspecto de vagabundo. Pero el mundo no era un lugar justo donde todos podían obtener lo que quisieran. Izuku era consciente de esto en el momento en el que descubrió que no poseía un Kirk. Caer al abismo solo reforzó esta cruel verdad. La lucha del peliverde por sobrevivir todavía no había terminado aún después de volver a la superficie. Todos los días de su vida iba a tener que pelear como pago por seguir sus sueños. Estas pruebas de peculiaridades eran su siguiente batalla. Flashback en el abismo. 3 días habían pasado desde que Izuku abandonó la bóveda de los gigantes de fuego. Su cuerpo se había recuperado de las quemaduras, aunque ahora tenía muchas cicatrices en su piel. Eran un mal menor por continuar respirando. Los túneles habían cambiado bastante desde entonces. De ser estrechos y oscuros pasaron a verse más amplios e iluminados gracias a unos minerales que despedían algo de luz. Por si fuera poco, la mayoría de túneles estaban inundados con agua que le llegaba a Izuku a la altura de las rodillas o de la cintura, eso dependía de la zona. Si había agua, lo más probable era que también hubiera peces o crustáceos. A Izuku le sonaban las tripas con solo pensar en alimentarse con esas delicias después de haber pasado más de un mes entero comiendo insectos gigantes y apestosos. El peliverde estaba armado con una rama vieja a la que había moldeado hasta tener una lanza medianamente equilibrada como arma. Se había sorprendido de lo cómodo que se sentía con las lanzas, le hacían sentir como un cazador en busca de una presa a la que hincar el diente. Tal era su alegría que tardó demasiado en darse cuenta de que estaba en problemas. Comenzó con un roce en el pie descalzo. Algo alargado y frío le había tocado. Izuku se sobresaltó y apuñaló el agua con la lanza a ciegas. Aquel líquido le llegaba casi a la cintura y era tan turbio que no se veía nada. Izuku empezó a sentir miedo. Un segundo roce hizo que se asustase más y apuñalase a diestro y siniestro el agua turbia. Entonces un tentáculo le agarró del pie. En la actualidad, Aizawa había creado su propia tradición de evaluar a los alumnos durante el primer día de clase para determinar quién servía para el curso de héroe y quién no. Expulsar a los aspirantes a héroes podía sonar cruel, pero mejor para ellos, ya que en el futuro no morirían a manos de un villano. El derecho de expulsar y readmitir alumnos en la escuela fue lo único que exigió Aizawa a cambio de ser profesor. Con una mano en un cuaderno iba apuntando los resultados de las pruebas y algún que otro dato de los alumnos. Aizawa ya disponía de información suficiente para evaluar a los aspirantes a héroes. Lida Ten ya era un joven bastante diestro con el manejo de su Kirk, algo esperable ya que era el hermano menor del héroe profesional Ingenium.
Desgraciadamente Lida era tan serio y rígido que le iba a ser muy difícil adaptarse a situaciones nuevas a las que no se hubiera preparado con anterioridad. Mina ha sido, a pesar de ser una fuente de alegría y diversión, sabe tomarse en serio las pruebas y logra adaptarse a ellas con facilidad. El uso de su Kirk es excepcional, pero necesita mejorar su condición física. Yuga Oyama, a pesar de parecer una diva, no es nada idiota y es capaz de superar las pruebas, pero no sin algo de dificultad. Le sucede lo mismo que a Mina, necesita mejorar su condición física si planea ser un héroe. Además de eso, tenía que trabajar la resistencia con su Kirk. Tsuyu Asui es bastante perspicaz y se adapta a la situación con ayuda de su Kirk que, a pesar de ser mutacional, es bastante versátil. Lo malo es que este Kirk le facilita mucho las cosas y no le permite dar uso de sus capacidades creativas. 1. Katsuki Bakugou, un ejemplo de alguien que ha vivido un pez gordo atrapado en un estanque pequeño en el que era el rey. Ahora está con gente de su nivel y eso le pone a la defensiva con cualquiera que logre superarle en una prueba. Posee un Kirk ciertamente orientado al combate, pero su actitud y orgullo sobrealimentado juegan en su contra. Sería una lástima expulsar a alguien con tanto potencial por culpa de su actitud. Uraraka Ochako a simple vista no tiene un Kirk demasiado útil para las pruebas excepto la de lanzamiento y salto de longitud. Asimismo su condición física necesita mejorar, no obstante supera con esfuerzo las pruebas. Mineta Minoru era un inútil, un ejemplo de alguien sin potencial. Su Kirk podría ser de gran utilidad en las pruebas, pero él ni siquiera se esforzaba por utilizarlo. Mineta estaba más preocupado por mirar a las chicas que en la posibilidad de ser expulsado de la UA. La única prueba en la que destacó fue en la de los saltos laterales, en las demás fue el último. Shoto Todoroki es el hijo de Endeavor y demuestra que se merece la recomendación. Sabe utilizar su Kirk de maneras creativas y demuestra poseer un fuerte entrenamiento que le hace superar al resto de alumnos. Algo destacable es que solo utiliza su hielo. Izuku Midoriya, nada de este aspirante tiene sentido. En primer lugar su Kirk es moldear, pero Midoriya ha sido capaz de teletransportar una pelota a casi 90.000 metros de distancia, mostrando algún tipo de habilidad de distorsión. También destaca su condición física, mostrando una fuerza, velocidad y resistencia que no corresponde a un cuerpo de su tamaño y complexión. Además está su mirada vacía, se parece a la de un cazador que busca a su presa, no a la de un adolescente común y corriente. Midoriya ha demostrado ser capaz de superar las pruebas con una eficacia impoluta y sin mostrar ningún defecto como el resto de compañeros. Por si fuera poco, había algo en el peliverde que hacía saltar las alarmas en los instintos de Aizawa. Ten cuidado con ese chico, le susurraba una voz en su cabeza. El héroe profesional no fue el único en sentirse amenazado por la presencia del peliverde, ya que la mayoría de alumnos se mantenían lejos de él. Cuando terminaron las pruebas, Aizawa publicó los resultados en una pantalla. Izuku se contentó por haber quedado segundo por detrás de Momoya Oyorozu. Katsuki ardía por dentro al ver que estaba el cuarto, justo detrás de Iki Hot Beach. Pero lo peor era que Deku era el segundo. Mineta Minoru había comenzado a llorar al descubrir que era el último de la lista. Aizawa puso los ojos en blanco, aquella era la parte más molesta de su trabajo. Cuando los alumnos se ponían a llorar como imbéciles. Pero los llantos no iban a servir contra el héroe profesional. Mineta, dijo Aizawa, has sido el último y quedas expulsado. Recoge tus cosas y ve a la oficina del director por si hay alguna plana en el curso general. Mineta continuó llorando. Se acercó a los pies de Aizawa y se agarró a su pierna. Por favor, dame otra oportunidad, no quiero ser expulsado. Suplicó al mismo tiempo que llenaba la pernera del pantalón de Aizawa de lágrimas y mocos. Tengo potencial, lo prometo, solo dame otra oportunidad. 5. Aizawa comenzaba a perder la paciencia con el enano, pero no podía simplemente darle una patada y mandarlo a volar. Suspiró al mismo tiempo que se tragaba el enojo. Te daré otra oportunidad y permitiré que te quedes en el curso heroico. Pero si no logro ver tu potencial en los próximos días, serás expulsado. Aizawa esperaba no tener que arrepentirse de su decisión. Fin del capítulo número 4. Capítulo número 5. Clases con hormigas. El resto del día transcurrió con relativa normalidad. Los alumnos tuvieron clases normales como las de cualquier otra academia. Aquello le gustó a Izuku porque así podría relajarse un poco tras una jornada haciendo ejercicio físico con Aizawa. El adolescente de pelo verde había echado de menos las clases de instituto. Había atardecido cuando el adolescente peliverde salió de clases para volver a casa. El sol coloreando el cielo con tonos anaranjados era algo que había echado de menos en el abismo.
Casi parecía un sueño el notar el aire fresco del exterior en lugar de la infinita humedad de los túneles. A veces Izuku se despertaba de la cama pensando que seguía atrapado en el abismo para, poco después, darse cuenta de que estaba en el exterior. El peliverde guardó un pequeño cuaderno en la mochila con el diseño de su traje de héroe, que era algo muy similar a la ropa que llevaba en el abismo, con algunas de sus armas favoritas como la lanza y los cuchillos arrojadizos. Tras ver el resultado final del diseño, Izuku comprendió que su traje no iba a ser como el resto de disfraces de héroes. Pero esto daba igual. Izuku buscaba algo similar al traje su llevaba Aizawa o Eraserea. Algo práctico y sencillo. A lo lejos, escondida detrás de la puerta de la UA, Uraraka veía alejarse a Izuku. Ella deseaba darle las gracias por haberla salvado en el examen de ingreso pero no se atrevía. Ella no lo hacía por vergüenza sino por miedo. Algo inexplicable en el peliverde hacía que ella se estremeciera. Uraraka no sabía ese miedo se debía a sus ojos verdes, fríos y muertos o por el aura de depredador que despedía el cuerpo de Izuku. Ella no era la única en actuar así frente a Izuku. Algunos de los compañeros de clase se mantuvieron algo alejados de él. Por si fuera poco, en el vestuario de las chicas Mina Asido y Tsuyu Asui habían hablado de lo intimidante que era el peliverde a pesar de ser bajito y muy delgado. Uraraka se sentía avergonzada por ser incapaz siquiera de agradecer a Midoriya por haberla salvado. Flashback en el abismo. Los tentáculos de aquel pulpo gigante trataban de apresar a Izuku y arrastrarlo a las profundidades del agua turbia. El peliverde pataleaba con todas sus fuerzas para soltarse al mismo tiempo que intentaba matarlo con la lanza. La fuerza con la que los tentáculos agarraban sus extremidades fueron suficientes para romperlas como unas ramas secas. Izuku no se dejó vencer por el dolor y continuó luchando contra el pulpo, golpeando su cabeza con el arma y apuñalando sus ojos saltones. Tras unos minutos la criatura con tentáculos yacía muerta en un charco de sangre azulada. Izuku tenía la pierna derecha y el brazo izquierdo rotos. Unió los huesos moldeando las fracturas, algo parecido a soldar. Dolía como un infierno pero Izuku tenía que ser fuerte y no desmayarse en el agua turbia donde podrían haber más pulpos asesinos acechando. Deku recogió su captura y se la llevó para comérselo en algún lugar seco. En la actualidad, Izuku estaba en su segundo día de clases mirando por la ventana la ciudad que se veía en todo lo alto del edificio. Las vistas eran impresionantes. Escuchó unos pasos por el pasillo bastante rápidos que le hicieron girar la cabeza. Estoy. La puerta se abrió con estruendo y Olmig entró en clase deslizándose y vestido con su traje de héroe. Su sonrisa permanente alegró a todos los alumnos. Entrando como una persona normal. La euforía se extendió por la clase 1 como un incendio imparable. Izuku se había sorprendido un poco cuando vio que el ídolo de su infancia, el héroe número 1, iba a ser el profesor de esta clase. ¿Por qué Olmig está dando clase en la UA? Se preguntó en su mente y por qué entra en clase de esa manera. Ni que fuera un payaso. Increíble es Olmig. No puedo creer que vayamos a tener al héroe número 1 de profesor. Está vistiendo su traje de la era de plata. Izuku se tapó los oídos por culpa de los gritos de sus ruidosos compañeros. El peliverde era de los que disfrutaban del silencio y de los lugares tranquilos, así pues una clase tan ruidosa le era una molestia. Si algo echaba de menos en el abismo era el absoluto silencio de los túneles y bóvedas. Buenos días jóvenes. Saludó a gritos Olmig, su alto tono de voz irritó al peliverde. Esta será la primera clase del curso heroico de la 1A. Para comenzar me gustaría hacer un ejercicio con el que conocer vuestras capacidades en el combate. Una batalla de héroes contra villanos. Tras la noticia cada alumno expresó sus inquietudes de formas distintas. La mayoría estaban nerviosos y asustados. Bakugou sonreía como si estuviera estreñido. Todoroki parpadeó y siguió a lo suyo. Izuku ladeó la cabeza con algo de interés. Hace tiempo que no había combatido. Lida se levantó de su sitio. Olmig-sensei, no creo que debamos combatir tan pronto porque aún no hemos siquiera tenido una clase de heroicidad. Cállate y sácate el palo del culo. Gritó Katsuki sorprendiendo a la clase y horrorizando al pobre Lida. Yo quiero pelear. Izuku sintió la mirada del rubio puesta en él sin necesidad de mirarlo directamente. El peliverde rodó los ojos e intentó ignorar el instinto asesino de Katsuki. Joven Bakugou, no deberías tratar así a tus compañeros, le regañó Olmig, el cual no se había esperado que el rubio tuviera tan mal temperamento. Joven Lida, tienes razón al decir que una batalla es un poco apresurada pero esa es la idea.
Quiero que me mostréis cuáles son vuestras capacidades en el combate para así ver cómo enseñaros a cada uno. Flashback en el abismo. Los túneles inundados se hacían cada vez más frecuentes. Había pasado 2 semanas desde que Izuku dejó atrás a los colosos de fuego. Sus quemaduras se convirtieron en cicatrices que le recordaban el dolor, no obstante no las detestaba, al contrario, Izuku abrazó aquel dolor para fortalecerse aún más. La dieta del peliverde consistía en plantas y hongos que iba recogiendo del suelo y de peces, moluscos, crustáceos y pulpos que conseguía pescar en el agua. Deku había aprendido a evitar las aguas profundas cada vez que se veía obligado a pescar o moverse por los túneles inundados. Allí vivían pulpos gigantes como el que le atacó hace una semana. También evitaba encontrarse con peces muy grandes o que tuvieras espinas en su cuerpo ya que parecían venenosos. El peliverde había moldeado varios cuchillos con su habilidad, que ahora llevaba en un cinturón improvisado con una cuerda. Vestía una sudadera llena de agujeros y manchas de quemaduras, y unos pantalones cortos los cuales le llegaban a la rodilla. No tenía calzado. Su piel pálida estaba cubierta de una capa de polvo, barro y sangre seca. Sus uñas se habían roto como cristales, sus pies estaban llenos de ampollas, de haber pisado decenas piedras afiladas mientras caminaba. Su cabello estaba desordenado y lleno de tierra, con algunos mechones quemados. Y sus ojos se estaban vaciando del brillo entusiasta que solía tener antes de entrar al abismo. Izuku parecía un vagabundo que acababa de salir de un incendio. Él mismo se había sorprendido de los cambios que había sucedido en su cuerpo, principalmente notaba más delgado pero también más fuerte y ágil. Era como si se hubiera liberado de los sentimientos infantiles que tenía sobre los héroes para sustituirlos por un manual de supervivencia extrema. El abismo le había cambiado completamente y a Izuku le gustaba. Ahora Katsuki no podía decir que era débil e inútil. En la actualidad, los alumnos se agolpaban en la sala de control vistiendo sus propios trajes de héroe. Aquel era el sueño de muchos y por fin lo estaban cumpliendo. La mayoría comparaban sus trajes con el de sus compañeros para ver cuál se veía mejor. Aoyama, el chico del láser en el ombligo, no dejaba de repetir que su capa era increíble y que no dejaba de brillar. La mayoría de adolescentes le ignoró por ser una diva idiota. A Mineta le sangraba la nariz tras ver las chicas de la clase 1A. El enano de las bolas moradas disfrutaba de esos trajes tan ajustados que mostraban las formas curvilíneas de las jóvenes. Se fijaba sobre todo en el traje tan expuesto de Momo Yaoyorozu o la inexistente ropa de Agakure, como si fuera a ver mucho de ella. Uraraka estaba algo incómoda porque su traje era demasiado ajustado. Ella prefería algo más holgado, como el disfraz del héroe de rescate 13. Notaba como Mineta la miraba descaradamente y eso le incomodaba mucho, porque Aizawa le había dado otra oportunidad a ese pervertido. La chica burbujeante decidió distraerse de la mirada del Oompa Loompa mirando los trajes de sus compañeros. La mayoría también eran muy ajustados, tanto los de las chicas como los chicos, incluso los había bastante reveladores como el de Kirishima, Agakure y Momo. Cada traje tenía una temática diferente y bastante chula, hasta que vio el de Midoriya. Uraraka no logró saber la temática del traje de Deku ni siquiera después de pasar un minuto mirándolo. Él no parecía un héroe sino un villano o un vagabundo. En primer lugar el peliverde no tenía calzado e iba caminando con los pies desnudos. Después llevaba un pantalón negro que le llegaba hasta las rodillas, dejando ver unas piernas fuertes con algunas cicatrices. También tenía una extraña capa negra como la de Tokoyami que le cubría enteramente el cuerpo hasta por debajo de la cintura. Cuando el viento meció la capa, Uraraka fue capaz de ver que tenía debajo una camiseta blanca y un cinturón con varios cuchillos para lanzar. Lo más llamativo del disfraz era una lanza metálica que Izuku tenía enganchada a la espalda y un cubrebocas de acero tapando parte de su rostro. Aquel disfraz sumado a las armas hacían que Izuku diera bastante más miedo del que ya daba. La mayoría de alumnos evitaba quedarse cerca del aterrador peliverde. Almig carraspeó para llamar la atención de los alumnos. «Parecéis todos unos héroes profesionales», comenzó diciendo con su gran sonrisa. «Ahora que estamos aquí haremos el ejercicio de combate. Os dividiré a todos aleatoriamente en parejas». «¿Es necesario que sea aleatoriamente?», inquirió Lida levantando la mano e interrumpiendo al héroe. «Yo opino que trabajaríamos mejor con alguien que se adaptase a nuestras habilidades». Olmig fue a responder pero Izuku se adelantó. «Durante un desastre rara vez podremos formar grupo con nuestros amigos o con una pareja que se adapte a nuestras habilidades. Tenemos que ser capaces de trabajar con cualquiera». Lida se estremeció al notar que Izuku estaba justo detrás de él. No se explicaba cómo el peliverde había caminado desde el fondo de la sala hasta ahí sin hacer ningún ruido.
Era como si hubiera borrado su presencia. Será una batalla de 2 héroes contra 2 villanos. Los villanos tendrán que proteger un arma durante 10 minutos, mientras que los héroes deben recuperarla para ganar. ¿Alguna pregunta? ¿Habrá expulsiones como en el ejercicio de Aizaka Sensei? ¿Podemos matar a nuestros adversarios? ¿Puedes emparejarme con una chica guapa? ¿No es genial esta capa? All Might apuntó en su libreta mental. ¿Nunca decir en clase alguna pregunta? El héroe número emparejó a los estudiantes aleatoriamente y les entregó un rollo de cinta de captura y un dispositivo para comunicarse entre ellos a cada uno. Por último les mostró qué equipos serán los héroes y los villanos. Izuku vio que le tocaba el rol de héroe y estaba emparejado con Uraraka. Tendría que pelear contra Lida Y, la rubia explosiva. Genial, me toca contra Bomberman, pensó el peliverde con sarcasmo. Casualmente Bakugou estaba realmente feliz. Uraraka, por otro lado, era incapaz de mirar directamente a Midoriya. Su corazón latía frenéticamente y sus piernas temblaban. ¿Por qué tiene que tocarme con Deku y con Bakugou?, maldijo para sus adentros. Uraraka tenía miedo porque había sido en pareja con los 2 chicos más terroríficos de todo el curso. Algunos de los alumnos la miraron con pena por la mala suerte que había tenido. Otros estaban felices por no tener que ser emparejados con el aterrador peliverde o con el salvaje Bakugou. Flashback en el abismo. Izuku se encontraba escondido detrás de una roca, apretando la lanza entre los dedos y con los oídos pendientes de cada sonido de la criatura que había a 10 metros. Parecía un tanque suspendido por 8 patas afiladas y armado con 2 pinzas descomunales. Casi 4 toneladas protegidas con un caparazón rojizo que parecía indestructible a simple vista. Se trataba del cangrejo más grande que había visto en su vida. Debe ser el jefe de esta zona inundada, teorizó Izuku. El túnel de la salida se encontraba custodiado por el cangrejo. Izuku estaba obligado a derrotar a la criatura para continuar con su camino, por desgracia no sabía cómo hacerlo. Atacar directamente no parecía una buena opción porque no disponía de medios con los que atravesar el caparazón del cangrejo. El único punto débil del crustáceo parecían ser los ojos saltones, pero alcanzarlos no iba a ser una tarea sencilla. Izuku iba a tener que utilizar algo más que una lanza improvisada. Izuku se vio obligado a postergar la batalla para otro día, necesitaba prepararse. Bakugou daba vueltas dentro del edificio donde se llevaría a cabo la batalla. Decir que estaba ansioso era quedarse muy corto. Lida mantenía las distancias del rubio explosivo por precaución. Estaba más nervioso por la actitud descontrolada de su compañero que de la prueba en sí. Llevaba cerca de 2 minutos con Bakugou y solamente le había oído decir: voy a matar a Deku y voy a explotar todo este sitio de mierda. Lida no conocía la relación entre Bakugou y Midoriya, así que era incapaz de explicar el porqué del odio del chico explosivo hacia el peliverde. Sospechó en un momento de que Midoriya le hubiera hecho algo imperdonable a Bakugou, no obstante Izuku no parecía ser alguien malo, solo daba muchísimo miedo. El chico de los motores empezaba a preguntarse si había sido una buena idea hacer que Bakugou se enfrentase al peliverde. Cuando comience el ejercicio yo iré a patear a Deku, ordenó de repente Bakugou a Lida con un tono que no admitía reproches. Voy a aplastar a esa pequeña mierda verde hasta que solo quede una mancha roja en el suelo. Lida sintió horrorizado ante la crueldad de las palabras de Katsuki. Ya no podía ignorar más su actitud y decidió intervenir en los delirios del chico explosivo. Bakugou, no puedes herir gravemente a Midoriya. Además no puedes dejarme aquí solo mientras tú haces lo que quieres, y si Uraraka encuentra el arma. Bakugou giró hacia Lida y la acribilló con una mirada asesina propia de un demente. ¿Tienes miedo de cara redonda? Pero si es una inútil que solo hace flotar las cosas. Estoy seguro de que una explosión en la cara la dejará medio muerta. ¿Me medio muerta? Tartamudeó el chico de los motores sin creérselo. Fuera del edificio Uraraka e Izuku esperaban a que All Might las permitiera acceder al edificio para buscar el arma. Ambos no tenían un plan para derrotar a los falsos villanos, básicamente porque Uraraka había sido incapaz de dirigirle ni una palabra al chico. Ella simplemente quería que el ejercicio terminase cuanto antes para poder estar lo más lejos posible del adolescente con pecas y cabello verde. Ring. El sonido de la alarma dio como comienzo el ejercicio de batalla. Fin del capítulo número 5.